La señal que lo inició todo no fue visual en absoluto. Fue un pico. A principios de la década de 2000, cuando la NASA y varias agencias asociadas comenzaron a digitalizar y rearchivizar sistemáticamente la telemetría del Apolo, se encargó a un pequeño equipo internacional la tarea de sincronizar flujos de datos dispares, vídeo, audio, biomédicos, lecturas sísmicas y sensores ambientales. El objetivo era supuestamente benigno. La sincronización de alta precisión permitiría a los historiadores e ingenieros estudiar las misiones con nueva claridad, fotograma a fotograma, latido a latido. Preservación digital de los primeros pasos de la humanidad en otro mundo, decían los folletos. Maja Hallberg, una ingeniera de sistemas sueca con experiencia en procesamiento de señales, se unió al proyecto esperando encontrarse con una tarea tediosa. La mayor parte del trabajo consistía en corregir la desviación del código de tiempo y compensar los fotogramas perdidos. Las cintas analógicas, almacenadas durante décadas en condiciones adecuadas pero no perfectas, habían desarrollado algunas anomalías. Ráfagas de estática, desviaciones de tiempo, arañazos en el audio. Nada mítico, solo entropía. La EVA del Apolo 11, el primer paseo lunar, había sido estudiada más que ninguna otra, por lo que el equipo comenzó con misiones posteriores, en las que el equipo de cámaras y los procedimientos habían mejorado. En el Apolo 16, durante un periodo en el que los astronautas desplegaron instrumentos y tomaron muestras del núcleo cerca del módulo lunar, Maja observó una anomalía constante. Cada vez que uno de los astronautas clavaba una sonda en el suelo o disparaba una pequeña carga explosiva para realizar un perfil sísmico, los sismómetros y otros sensores respondían como se esperaba. Pero en 3 ocasiones, separadas por minutos, apareció un pico secundario que no se correspondía con ninguna acción documentada. Es como si algo a varios metros de distancia se hubiera estremecido, murmuró durante un turno nocturno, mientras observaba el desplazamiento sincronizado de los trazos. Los picos eran agudos, estrechos y con un perfil de frecuencia que no coincidía con el eco estándar del instrumento procedente de la corteza lunar. También coincidían perfectamente con pequeñas perturbaciones casi invisibles en el vídeo. Un breve destello en la sombra de una roca, una pequeña nube de polvo donde ninguna bota o herramienta había tocado. Al principio, supuso que se trataba de un error de sincronización. Quizás una desalineación entre los conjuntos de datos había hecho que eventos no relacionados parecieran concurrentes. Volvió a calibrar, volvió a ejecutar la alineación con parámetros más estrictos y extrajo registros complementarios de las transcripciones del control de la misión. Los picos permanecieron donde estaban. Las transcripciones, por su parte, no mostraban nada más dramático que comentarios sobre la colocación de herramientas y listas de verificación. Despliegue el experimento de flujo de calor. Cuidado con el cable. Entendido, Houston. Curiosa pero cautelosa, Maja etiquetó las anomalías y siguió adelante. Una semana más tarde, en la segunda EVA del Apolo 17, volvió a ver el patrón. Diferente ubicación, diferentes instrumentos, el mismo extraño dúo, una pequeña sacudida sísmica inexplicable y una nube de polvo en la esquina de un fotograma donde no había ningún astronauta. La respuesta fácil habría sido la reutilización del equipo. Quizás una peculiaridad de un instrumento que se había trasladado de una misión a otra. Pero el hardware no era idéntico y las anomalías aparecían en canales diferentes. El único factor común era la alteración del regolito lunar en las cercanías y una consistencia direccional aproximada. Cada nube de polvo inexplicable
parecía provenir del mismo azimut general en relación con los lugares de aterrizaje, como si algo más allá de la línea del horizonte favorita de la cámara hubiera reaccionado tarde a la sacudida. Cuando finalmente le planteó el tema a su supervisor, él la escuchó educadamente, observó las superposiciones que ella había generado y luego se recostó con un suspiro de cansancio. Ya sabes lo que dirá la gente si empezamos a hablar de señales inexplicables en las imágenes del Apolo, dijo. Sé lo que ya dicen, respondió Maya, y se equivocan en los aspectos específicos que importan aquí. No se trata de banderas ondeando ni de sombras cruzándose. Se trata de instrumentación. Golpeó el escritorio con el bolígrafo, pensativo. Dejemos esto por ahora. Documenta el tema, pero no insistas. Hay otras prioridades. Ella hizo lo que le ordenaron públicamente, pero lo ignoró en privado. Durante los meses siguientes, aprovechando los momentos libres de sus turnos, cotejó las anomalías con los datos orbitales de ese periodo. Las posiciones de la Tierra, la Luna y los objetos conocidos cercanos a la Tierra. También investigó en la literatura antigua sobre fenómenos transitorios lunares, breves destellos, resplandores y nieblas reportados por astrónomos durante siglos antes de los vuelos espaciales. Allí encontró similitudes tentadoras, perturbaciones localizadas, a menudo agrupadas en determinadas regiones, sin una causa consensuada. La clave llegó, inesperadamente, de un artículo sobre algo completamente diferente: los objetos interestelares. Tras la detección de Oumuamua y luego de 2I Borisov, había surgido un gran interés por los visitantes hiperbólicos. Un proyecto de estudio conocido como Atlas había señalado varios objetos inusuales, entre ellos un cuerpo catalogado como 3I Atlas, cuya trayectoria altamente inclinada a través del sistema solar interior había despertado especulaciones sobre su origen. Los modelos sugerían que, si esos objetos atravesaban determinadas configuraciones gravitatorias, podían dejar tras de sí corrientes de escombros, nubes tenues y alargadas de polvo, y fragmentos que compartían aproximadamente la misma órbita. La mayor parte de esos restos serían microscópicos, inofensivos, y estarían ampliamente dispersos. Pero si incluso una pequeña fracción interactuara con un cuerpo como la Luna, en ángulos y energías específicos, el resultado podría ser una carga localizada, sutiles efectos electrostáticos o, en casos excepcionales, respuestas sísmicas minúsculas cuando se alteraran. Un artículo especulativo, de los que circulaban más en los pasillos de las conferencias que en las revistas especializadas, sugería que ciertos lugares lunares podrían ser más sensibles a estas corrientes invisibles, actuando como sensores conectados a Tierra para eventos que se desarrollaban mucho más allá. Maya superpuso las fechas y horas de las anomalías del Apolo en un modelo reconstruido de posibles intersecciones de los restos del 3I Atlas con el sistema Tierra-Luna. La alineación no era perfecta. Los modelos eran demasiado toscos, los datos demasiado escasos. Pero dentro de las incertidumbres, había una estrecha ventana en la que uno de esos filamentos hipotéticos podría haber pasado cerca de la Luna durante la última etapa del Apolo. Si se hubiera detenido ahí, la historia habría seguido siendo una curiosidad. Extraños puntos, órbitas especulativas, una investigadora que veía ecos donde no los había. Pero las personas tienden a repetir sus errores en nuevos contextos, y las instituciones reaccionan a los patrones, incluso cuando no lo admiten. Cuando el debate público sobre los aterrizajes lunares falsos se intensificó a mediados de la década de 2000, alimentado por imágenes de baja resolución y malas interpretaciones ópticas,
La mayoría de las agencias espaciales se encogieron de hombros. Emitió explicaciones pacientes sobre los ángulos de iluminación, la exposición de la cámara y la ausencia de atmósfera. Volvió a publicar imágenes limpias y escaneos de mayor calidad. Irónicamente, el mismo proceso que había descubierto las anomalías de Maya alimentó las conspiraciones. Los argumentos se agruparon en torno a indicios familiares, sombras paralelas que supuestamente requerían luces de estudio, retículas oscurecidas por objetos, movimientos de banderas malinterpretados. Lo que nadie sabía, lo que casi nadie podía saber, era que un puñado de fotogramas nunca salió de los archivos más profundos. No porque mostraran un plató, sino porque mostraban algo en el polvo que reaccionaba como si la propia luna fuera un sensor en un experimento mucho más grande. Entre los memorandos internos intercambiados entre los archiveros y los funcionarios de la agencia, se repetía una frase: material problemático. A primera vista, la preocupación era sencilla. Las columnas de polvo anómalas y los picos sísmicos inexplicables, si se señalaban públicamente, serían aprovechados por una comunidad preparada para ver el engaño. Internet no recompensaba los matices. Si los expertos decían, aún no sabemos qué es esto, el eco lo traduciría como, están ocultando algo. Algunos argumentaban que era mejor excluir esos segundos de las compilaciones públicas e incluirlos en una categoría general de fallos técnicos. Sin embargo, había una segunda capa, más cercana a los silenciosos pasillos, por los que caminaban los planificadores de misiones y los analistas de defensa planetaria. Si las anomalías se correlacionaban con interacciones sutiles entre la Luna y una estructura orbital más grande asociada con un visitante interestelar, entonces no eran solo curiosidades. Eran observaciones tempranas y accidentales de un fenómeno que nadie sabía aún cómo modelar bien, y se cruzaban, de forma incómoda, con estudios clasificados sobre cómo podría responder el sistema Tierra-Luna a densas corrientes de pequeños cuerpos, no al estilo de una extinción cinematográfica, sino de formas que podrían perturbar los satélites, las comunicaciones u otros sistemas delicados. En ese ambiente, era más fácil dejar que la ruidosa controversia sobre la supuesta iluminación del estudio siguiera su curso. Dejar que la gente discutiera sobre si las sombras se veían bien bajo los ángulos del sol alienígena. Dejar que se fijaran en los reflejos de las viseras. Esas distracciones desviaban la atención de la cuestión mucho menos fotogénica de por qué un trozo de regolito saltaba sin una bota cuando nadie lo tocaba, bajo un cielo lleno de trayectorias que nadie entendía aún del todo. La frase que acabaría surgiendo en una de las últimas charlas de Maya, mucho después de dejar la agencia, era sencilla. Luces de estudio, sombras reales. El escenario podía ser una ilusión, argumentaba, pero no en el sentido en que la gente pensaba. La luz que todos sospechaban que era artificial era luz solar real, filtrada a través del vacío. Las sombras que todos creían simples eran proyectadas por estructuras cuyas formas se extendían más allá de lo visible. Los vídeos conspirativos tienen su propia coreografía. Zooms lentos, música dramática, fotogramas congelados en anomalías pixeladas. En un almacén reconvertido a las afueras de Los Ángeles, una pequeña productora se especializaba en narrar esas sospechas. Su serie insignia, Hidden Horizons, había causado un modesto revuelo al combinar imágenes de dominio público de la NASA con un tono que se situaba justo por debajo de la acusación directa. No estamos diciendo que sea falso, solía repetir el presentador. Solo hacemos preguntas. Entre bastidores,
La operación era menos siniestra y más banal de lo que imaginaban los críticos. 2 editores, un artista gráfico autónomo, un investigador aficionado a los foros nocturnos. El investigador, Alex, hacía la mayor parte del trabajo de campo, descargando clips sin editar, revisando archivos y etiquetando cualquier cosa que le pareciera visualmente extraña. Reflejos brillantes, destellos de lente, sombras que parecían curvarse. Cuando la agencia publicó un nuevo lote de escaneos de alta resolución del Apolo, Alex se sumergió en ellos con la alegría obsesiva de un cazador de tesoros. Los metadatos incluían los números de carrete y los códigos de tiempo aproximados, pero poco más. Eso era parte del atractivo. Las imágenes parecían sin editar, una fuente sin procesar de la historia. Durante días, Alex revisó horas y horas de astronautas saltando, herramientas balanceándose y polvo salpicando en elegantes arcos. El vacío hacía que cada movimiento pareciera surrealista. El polvo se elevaba, seguía trayectorias parabólicas y caía sin neblina. Las estrellas nunca aparecían. Los ajustes de exposición favorecían la superficie brillante sobre el cielo oscuro. En ese marcado contraste, cada artefacto destacaba. En la quinta noche, a mitad de una bobina del Apolo 16, Alex se detuvo en un fotograma y frunció el ceño. En la esquina inferior derecha, cerca del borde del campo de visión, una pequeña nube de regolito se elevó y luego cayó, formando un cono estrecho. Las botas del astronauta estaban a 1 metro de distancia y ninguna herramienta tocó ese lugar. No hubo ningún cable que se rompiera, ni ningún objeto que se cayera. La cámara no se movió. En la pista de audio correspondiente, nada cambió, excepto el murmullo de la respiración y el crujido de las comunicaciones. Alex retrocedió 3 segundos y volvió a mirar. El polvo permanecía inmóvil. Entonces, cuando el martillo golpeó el suelo en el lado izquierdo del encuadre, el punto remoto de la derecha reaccionó un instante después, como si se tratara de un eco invisible. Nadie en la misión hizo ningún comentario. Nadie giró la cabeza. Era exactamente el tipo de anomalía que debería haber emocionado a un investigador de Hidden Horizons. Lo tenía todo: un movimiento aparentemente sin causa, silencio oficial y una extraña sincronía con una acción fuera de pantalla. Sin embargo, algo en ello inquietaba a Alex. Quizás fuera la precisión de la geometría de la nube, demasiado limpia para un grano o una vibración perdidos. Quizás fuera la forma en que caía el polvo, no como una nube que se dispersaba, sino como algo que había sido comprimido y liberado. Al día siguiente, Alex se lo comentó de pasada a la productora del programa, Lila, esperando que se mostrara entusiasmada. «Envíame una imagen fija», dijo Lila, cautelosa. «Y la marca de tiempo». Alex lo hizo. Unas horas más tarde, Lila reenvió un escueto correo electrónico de un enlace de prensa de la NASA, que se había mostrado inusualmente receptivo desde que la serie comenzó a atraer la atención. «Gracias por informarnos sobre el clip en el que se centrará su próximo episodio», escribió el enlace. «Agradeceríamos la oportunidad de proporcionar contexto. Este rollo en particular incluye algunos problemas conocidos con artefactos de polvo debido al proceso de escaneo y al daño de la película. Nuestra recomendación es evitar sacar conclusiones de esa secuencia, ya que cualquier anomalía visual puede ser engañosa». Era una advertencia genérica, del tipo que las agencias suelen enviar como medida preventiva para controlar los daños. Pero adjunto al correo electrónico había un documento interno que Alex no debía ver. Se había incluido por error, reenviado con el mismo asunto, con el encabezado medio cortado. El REL 16 EVA 2, fotogramas.
14.23.07 14.23.15. Clasificación: solo interno. Justificación: respuesta anómala al polvo y correlación sísmica. Alguien de dentro había marcado los mismos segundos que Alex, mucho antes. Alguien les había asignado una clasificación que no tenía nada que ver con la óptica. La cara de la productora se tensó mientras leía. «No vamos a usar esto», dijo, cerrando su portátil. «¿Por qué no?», protestó Alex. «Prácticamente están admitiendo que está pasando algo raro. Esto es oro». «Es una trampa», dijo Lila. «Nos envían esto, lo publicamos. Ellos vuelven con una refutación técnica sobre daños en la película y nos acusan de seleccionar información. Perdemos credibilidad. Mientras tanto, la verdadera historia está en la palabra sísmico y no estamos preparados para hablar de ello sin parecer completamente desquiciados. No sabemos lo que significa y tampoco lo sabe nuestra audiencia. Pero eso es lo que hacemos», insistió Alex. «Mostramos a la gente las preguntas». «Les mostramos preguntas que pueden seguir», le corrigió ella. «Sombras, cables, reflejos, cosas que se pueden detener y señalar. No polvo que responde a ondas invisibles en sincronía con instrumentos a los que no tenemos acceso». En ese momento, ella no estaba protegiendo la verdad. Estaba protegiendo su marca. La ironía era que la insistencia de la marca en las anomalías visibles la cegaba ante una capa más profunda de extrañeza. En una conferencia técnica, al otro lado del mundo, Maya, que había abandonado discretamente la agencia después de que sus informes se topasen con obstáculos burocráticos, dio una charla ante un pequeño público sobre datos heredados y observatorios no intencionados. Sin nombrar misiones u objetos, describió cómo las imágenes e instrumentos históricos, desplegados con un propósito, a veces captaban señales relevantes para cuestiones completamente diferentes décadas más tarde. Pensamos en los observatorios como cosas que construimos deliberadamente, dijo. Pero el universo se ha estado filmando a sí mismo con nuestro equipo desde que empezamos a colocar sensores en cualquier lugar. La cuestión no es si hay anomalías, siempre las hay. La cuestión es qué anomalías se nos incentiva a notar y cuáles se nos incentiva a descartar. Durante la ronda de preguntas, alguien preguntó sobre los alunizajes. La pregunta se formuló con la cansina inevitabilidad de la cultura de Internet. ¿Cree que hay algo en las imágenes originales que se haya ocultado? Maya hizo una pausa más larga de lo que esperaba la sala. «Creo», respondió con cautela, «que la controversia pública sobre si las imágenes fueron montadas ha sido muy útil para ciertas instituciones. Mientras la discusión se centre en las luces del estudio, los ángulos de cámara y si la bandera ondea, nadie se fija en cómo el regolito podría estar actuando como detector de fenómenos para los que no teníamos nombre en ese momento. Si se eliminaron fotogramas, mi hipótesis es que no se eliminaron porque mostraran un montaje, sino porque mostraban algo que no se suponía que debía medirse allí». Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos asintieron con la cabeza, pensando en las búsquedas de materia oscura y los precursores de ondas gravitacionales. Otros fruncieron el ceño al oír el eco de las conspiraciones que esperaban que la sesión trascendiera. El moderador siguió adelante con el debate. Fuera, en el pasillo, un joven científico de datos se acercó a Maya. «¿Te refieres a los objetos interestelares?», preguntó en voz baja. «¿A Atlas?». «Me refiero a las órbitas», respondió ella. «Las largas, las de alta inclinación. Cuando esas trayectorias se cruzan con el sistema Tierra-Luna, tenemos la oportunidad de aprender cosas.
A veces las aprovechamos a propósito. A veces las registramos por accidente y solo nos damos cuenta décadas más tarde, cuando resulta políticamente inconveniente admitir que no entendemos del todo lo que vimos. Él parecía decepcionado. Así que no vas a decirme que hay un archivo secreto en alguna parte etiquetado como Luna Real. Siempre hay archivos secretos, dijo Maya. El truco está en que los secretos rara vez son los que esperan las personas más ruidosas. En una sala de control situada en algún lugar recóndito de otra instalación, no abierta al público, una serie de monitores seguían los estudios actuales del cielo, incluidos los restos de objetos como el 3I Atlas. El software señalaba puntos débiles y móviles contra el fondo estelar. La mayoría eran asteroides catalogados. Algunos eran lo suficientemente nuevos como para justificar un estudio más detallado. En una pantalla se reproducía una simulación que superponía las trayectorias pasadas sobre el sistema Tierra-Luna a lo largo de décadas. Pequeños marcadores parpadeaban en la superficie lunar virtual en los momentos en que las corrientes de escombros conocidas o sospechadas se cruzaban con ciertas longitudes. A principios de los años 70, apareció un grupo cerca de un punto etiquetado con un código inocuo que para cualquiera que hubiera estudiado los mapas del Apolo correspondía a las proximidades de un lugar de aterrizaje. Un técnico lo miró y luego volvió a fijarse en el torrente de datos actuales. El pasado, en términos operativos, había terminado. Lo que hubiera ocurrido entonces era historia. Ahora la atención se centraba en lo que pudiera ocurrir a continuación. En los años siguientes, a medida que nuevas misiones regresaban a la Luna, con instrumentos más sofisticados, circularon discretamente propuestas para volver a visitar algunos de esos lugares sensibles. Oficialmente, los objetivos de la misión eran geológicos. Extraoficialmente, un anexo de los documentos de planificación discutía la evaluación de anomalías heredadas y su posible correlación con eventos sísmicos y de polvo transitorios. El lenguaje era seco, desprovisto de cualquier mención a luces de estudio o conspiraciones populares. A medida que el debate sobre los falsos alunizajes seguía rebotando en la cultura popular, cada argumento reciclado sobre sombras y arneses afianzaba aún más la cortina de humo. Cuanto más se reía la gente de la idea de los astronautas en un plató, menos se preguntaban por qué se habían cortado segmentos de metraje auténtico por razones que no tenían nada que ver con los decorados, y sí con una interacción silenciosa entre el polvo lunar y una estructura de escombros que atravesaba el sistema solar. Las luces del estudio eran fáciles de explicar o negar. Las sombras reales, las proyectadas por objetos cuya influencia gravitatoria se extendía mucho más allá de lo que mostraban las imágenes, requerían un tipo diferente de conocimiento. Las grabaciones estaban ahí, en viejos botes metálicos, en patrones magnéticos en cintas, en unos y ceros cuidadosamente migrados a nuevos formatos. Mostraban a humanos caminando, tropezando, bromeando, trabajando. Mostraban polvo elevándose y cayendo en arcos que los libros de texto ahora utilizan como ejemplos. Y en algunos lugares mostraban cómo el propio suelo se estremecía al ritmo que nadie en la superficie seguía. Que esas imágenes se emitieran sin editar no dependía de si eran auténticas, sino de cuándo habría suficiente gente preparada para hacer la pregunta correcta. No se filmó esto en un estudio, sino ¿qué es exactamente lo que proyecta esa sombra y hasta dónde llega su órbita?